Esta semana Ethereum rompió los $4.000 por unidad y rompió prácticamente todo. Pero todavía le falta algo súper importante que muchas criptomonedas lograron estos últimos meses y Ethereum todavía no logró alcanzar. Es por eso que le puse este título a este video. Ethereum rompió casi todo. Vamos a hablar de Ethereum y también vamos a hablar de las cosas más importantes de esta semana en este análisis semanal. Así que si te interesa, quédate en el video. Buenas para todos, ¿cómo están? Antes que nada les quiero agradecer a todos, ya somos más de 800 y pico mil suscriptores, pero más allá de eso siempre me cruzo gente en la calle, en diferentes lugares y todo el mundo me dice, che, estoy esperando el próximo análisis semanal, me gusta mucho esa serie, así que nada, a mí es una serie que, más allá de que es bastante repetitiva y yo ya me acostumbré a hacerla, lleva mucho tiempo, hoy es sábado, son las 2 de la tarde, podría estar tranquilamente durmiendo una siestita, pero la realidad es que es un video que me gusta mucho hacer y aparte sé que es un video que les gusta mucho a ustedes para poder actualizarse de las cosas que fueron pasando durante la semana. Así que nada, lo único que quiero hacer acá es agradecerles, pedirles una suscripción si ya vieron varios análisis semanales y les copa esta modalidad. Suscríbanse que me ayudan un montón, estamos muy cerca de los 900.000 suscriptores, sería una locura llegar antes de fin de año, que yo creo que lo vamos a hacer. Y sin hablar mucho más, vamos a empezar. Me estoy olvidando algo súper importante. En la descripción van a tener el link para anotarse al próximo intensivo de Fibonacci. Hace 3 años que no doy esta clase por cuestiones de tiempo, ahora ya tengo un poquito más de tiempo, me puedo hacer un espacio y vamos a volver al intensivo de Fibonacci. Básicamente es una clase de 3 horas en vivo, la doy yo, las 3 horas estoy ahí en vivo con ustedes, donde vamos a hablar a fondo de la herramienta de Fibonacci que yo tanto uso en mis análisis y les voy a contar todas las estrategias que yo aplico con esta herramienta. En la descripción van a tener el link para poder anotarse, la clase no es muy cara, no, tampoco es tan barata, pero no tiene un precio excesivo, la verdad es que buscamos un precio que sea pagable para la gente que quiera participar. Y la clase es el próximo jueves, o sea, falta menos de una semana, así que anótense y métanle pata porque son solamente 100 cupos y lo más probable es que se acaben bastante rápido. Ahora sí, empecemos con el video. ¿Qué es lo que está haciendo que Ethereum suba? Hay más demanda que oferta, así de sencillo. Pero más allá de eso, hay algunos factores que sí son importantes. El primero, claramente, y no lo digo yo, lo dicen los gráficos, está pasando capital de Bitcoin a Ethereum. No lo digo yo, lo dicen los gráficos y cuando vayamos a ver el gráfico de dominancia lo vamos a poder ver mucho más claro. Todos estamos de acuerdo con que Bitcoin subió bastante. Bitcoin llegó a los $123.000 por unidad y a partir de ahí empezó una pequeña corrección que ahora está desarrollando dentro de un canal bajista o dentro de una bandera bajista que si Dios quiere va a tener una resolución alcista para alcanzar nuevos precios máximos. Siempre que Bitcoin hace un nuevo máximo histórico y empieza a lateralizar, lo que empieza a pasar es que ese dinero empieza a drenar al resto de criptomonedas y generalmente, o históricamente mejor dicho, a la que primero le caía todo ese capital drenado de Bitcoin era Ethereum. El problema era que hace un tiempo Ethereum dejó de ser lo que había sido en un momento y empezó a ser una criptomoneda inflacionaria. Se emitía mucho más Ethereum del que se quemaba y muchas otras criptomonedas como Solana, BNB y otras empezaron a tomar mucho más protagonismo. Ethereum, después de varias actualizaciones, de hecho hablamos de una de las actualizaciones de Ethereum hace un tiempo, si me acuerdo les dejo los videitos en las tarjetitas si no lo pueden buscar. Hablamos de la actualización que hizo Ethereum para que su red sea más usable y al usarse más Ethereum debido a su tecnología, cuanto más se usa más tokens se queman, haciendo que Ethereum sea más escaso y por ende al ser un activo más escaso con una demanda constante o creciente empieza a elevar su precio. Así que contra todo pronóstico, o al menos contra mi pronóstico, que yo creía que Ethereum lamentablemente no iba a tener los rendimientos que nosotros esperábamos para este bull run, parece empezar a despertarse. Cosa que me pone muy contento porque ustedes saben que yo tengo Ethereum y a pesar de que fui vendiendo, yo vendí en 2.600, en 3.000, en 3.500, vendí en 4.000 hace 2 días, sigo teniendo Ethereum y voy vendiendo de a pedacitos, voy vendiendo de a muy poquito para poder promediar un precio promedio de venta interesante y no vender en 3.000 y quedarme mirándolo de afuera. Así que contra todo pronóstico parece Ethereum empezar a despertarse. ¿Qué es lo que le falta a Ethereum? Lo que hablaba al principio, que el resto de criptomonedas alternativas sí lo han logrado. BNB, Solana, el propio Bitcoin, Ripple, bueno, todas las criptomonedas grandes todavía no alcanzó un nuevo máximo histórico. Pero esto lo voy a dejar para dentro de un ratito cuando vayamos a las pantallas. Punto número 2, los famosos fondos institucionales. Grayscale, BlackRock y Fidelity lideran las compras de Ethereum en las últimas semanas. Y acá hay un concepto medio de huevo y la gallina. La gente está comprando Ethereum, por ende Ethereum sube. Si Ethereum sube y los fondos institucionales tienen ETFs de Ethereum, esos ETFs ¿con qué están colateralizados? Con Ethereum. Los fondos compran Ethereum y con esos Ethereum que compran colateralizan los fondos que cotizan en bolsa. Entonces al subir Ethereum los fondos tienen que comprar más Ethereum. Si los fondos compran más Ethereum, ¿qué pasa? Sube Ethereum. Si la gente sigue comprando los fondos de Ethereum, tienen que comprar más Ethereum, por ende sigue subiendo Ethereum. Hay un huevo y la gallina dentro de los fondos institucionales que lógicamente empujan el precio al alza de esta criptomoneda. Les voy a dejar
el gráfico en pantalla, yo lo estoy viendo acá en el teléfono, y podemos ver que a partir de julio 2025, tanto BlackRock, Grayscale y Fidelity, que son los fondos que más participación tienen en Ethereum, empezaron a comprar de forma impresionante, obviamente acompañando el precio de esta criptomoneda. Miren abajo a la derecha el gráfico de torta, la participación que tiene BlackRock es más de la mitad, es todo lo que ustedes ven en gris. En violeta más oscuro tenemos los fondos de Grayscale y en color verde los de Fidelity. Entre los tres tienen más del 85% de la participación dentro de los fondos institucionales de Ethereum. Tercer factor, empresas y tesorerías empezaron a comprar Ethereum. Ustedes bien saben cómo funciona el protocolo de consenso de Ethereum, es Proof of Stake. Vos compras Ethereum, los pones a stackear y de esa forma se validan las transacciones. Por tener esos Ethereum stackeados a vos te pagan un interés, aproximadamente del 3 o 4%. Muchas empresas que tenían capital para poder cubrirse la inflación invirtieron en Ethereum, pusieron este Ethereum a hacer staking para justamente poder cubrirse generando esta tasa de rendimiento. Un ejemplo bastante claro es el ejemplo de SharpLink. Es una empresa que cotiza en bolsa y compró más de 85 millones de dólares en Ethereum para hacer esta operación. Sumado a esto, también muchas tesorerías de empresas pequeñas, públicas de los Estados Unidos y de otros países también compraron más de 900.000 Ethereums para hacer esta operación. Lo hicieron en el año 2024 y obtuvieron unas ganancias impresionantes durante este año 2025, en los últimos meses que estuvimos viviendo este último tiempo. Y el factor número 4, y bajo mi punto de vista también uno de los más importantes, el contexto macroeconómico. La expectativa de baja de tasa de interés para los próximos meses, que se supone que va a haber 2 recortes de tasa, genera que haya un aumento de la búsqueda de riesgo por parte de los inversores. Esto lógicamente no solamente empuja a Ethereum, sino que empuja a todas las criptomonedas en general. Pero justamente en un contexto donde todas las criptomonedas, caso BNB, Solana, Ripple y el propio Bitcoin, ya alcanzaron nuevos máximos históricos y están cerca de resistencias, teniendo a Ethereum, que es la segunda criptomoneda más importante del ecosistema y la más importante del mundo también, en precios por debajo de su máximo histórico, empieza a ser atractivo empezar a invertir más en esta criptomoneda que todavía tiene mayor upside. Estos son los 4 motivos, los más importantes bajo mi punto de vista, por los cuales estamos viendo estas últimas semanas una suba importante en Ethereum. Obviamente, más allá de todos sus cambios a nivel tecnología, que no me voy a meter porque no soy programador. Al fin y al cabo, lo que hace subir el precio es que haya más demanda que oferta. Y los efectos de que haya más demanda que oferta son los que hablamos anteriormente. Empresas y tesorerías comprando Ethereum, fondos institucionales comprando Ethereum, BlackRock, Grayscale y Fidelity principalmente, y por último el contexto macroeconómico. Obviamente que la tecnología de Ethereum ayuda, pero necesitas una demanda que respalde esa tecnología. Habiendo dicho esto y habiendo festejado un poquito en esta introducción la suba de Ethereum, vamos con las noticias más importantes de esta semana. Y suscríbete, por favor. En lo que va del año 2025, el oro y Bitcoin lideran el ranking de las inversiones más rentables de todo este año. Y adivinen cuál es el primero. El primero es el oro, para sorpresa de muchos. Si vos invertías $1 millón en oro a principio de año, hoy tendrías $1.450.000, un rendimiento del 45%. Si invertías en Bitcoin en enero de este año, hoy tendrías $1.405.600, un rendimiento del 40%. Si bien estuvieron bastante pegaditos los rendimientos, el oro le ganó a Bitcoin. Y por detrás tenemos el resto de instrumentos del mercado argentino: plazo fijo UVA, plazo fijo tradicional, la inflación, el dólar, bla bla bla. Si bien me gusta este informe porque bueno, nos muestra que el oro y Bitcoin tuvieron buenos rendimientos este año, también están comparando peras con bananas, tengámoslo en cuenta, porque están comparando renta fija contra Bitcoin, son cosas diferentes. Pero está bueno ver la comparación. Aranceles de Estados Unidos que empezaron a regir a partir del 1 de agosto de 2025, o sea, a partir de la semana pasada. ¿Cuáles son los aranceles para los países de América Latina actualizados? Gráfico en pantalla. El más perjudicado, Brasil, 50% de arancel. Lo siguen México, Nicaragua, Venezuela, el resto un 15% para un conjunto de países que contemplan a Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, etc. Y por último el 10% que es el base que le puso a todos los países, donde ahí está Argentina y muchos otros países de Latinoamérica. Brasil, ¿no? Mamá. Mercado Libre llegó a un récord de facturación en el segundo trimestre del año 2025 y creció un 34% de forma interanual. Pero lamentablemente esto no convenció a los inversores y después de conocer estos datos cayó un 6% en la bolsa de los Estados Unidos. No se preocupen, nada de qué preocuparse, vamos a analizarlo igualmente en unos minutos en la parte de análisis técnico. Más allá de esta situación, el papel, la acción de Mercado Libre subió más de un 40% en lo que va de este año. El martes 5 de agosto tuvimos declaraciones de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Vamos a repasar un poco de las cosas más importantes que dijo. Lo primero que dijo es que considera sustancialmente elevar los aranceles aduaneros a la India en las próximas 24 horas. Esto es por comprarle petróleo a Rusia, que es una de sus principales fuentes de ingreso. Por otro lado, reconoció que los migrantes que está echando de Estados Unidos por falta de papeles, por falta de documentación, hacen trabajos que son muy difíciles de reemplazar. Chocolate por la noticia, Donald Trump. Obviamente que los estadounidenses no quieren hacer los trabajos que hacen los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en muchos sectores
sectores como la agricultura. Y miren esto, también decidió despedir a la directora de Oficina de Estadísticas Laborales, una señora llamada Erika McEntaffer, que es jefa de una de las instituciones más importantes de todo el país, y la echó porque los datos de empleo fueron mucho más débiles de lo esperado. O sea que es culpa de ella, claramente. Lógicamente, estos datos malos de empleo aumentan la alarma acerca de cómo pueden ser los efectos de las políticas arancelarias. Recuerden que los aranceles altos hacen que las empresas tengan menos margen de beneficio, por ende quizás tengan que despedir a algún que otro empleado. Y es por eso que los datos dan mal. A eso me refiero con que capaz la pobre Erika no tenía mucha culpa. YPF marcó un nuevo récord. Más del 60% del mercado de los combustibles los comercializa YPF. Con la baja de precios de poder cargar nafta después en la madrugada, recuerden que si vas a cargar después de las 12 de la noche te hacen un descuento en YPF, las ventas aumentaron un 30%. Miren este dato que me parece increíble. Y habla de lo obsoleto que se están quedando muchos bancos. Crece el empleo fintech y cae el empleo bancario. Las fintech emplean más de 36.800 personas, esto a fines de 2024, y sumaron más de 4.200 personas más en lo que va de 2025. Los bancos tradicionales en los últimos 7 años recortaron 13,8% su personal, pasando de 109.000 empleados a 94.300 en 2024. Y miren este gráfico de la cantidad de empleados en el sector financiero. Podemos ver cómo están las dos curvas claramente en una misma dirección. Dirección a cruzarse. Bajó de 125 a 89 años el tiempo que una persona tarda con un salario promedio en Argentina en comprarse su primera propiedad. ¿Sabés cuántos años necesitas para poder comprarte una propiedad en Argentina si es que cobras el salario mínimo? Bueno, hace un tiempo tenías que trabajar 125 años. Hoy en día ese número bajó a 85 años. Lógicamente el número mejoró, pero sigue siendo una meta que está muy pero muy lejos. Esto habla de la importancia del crédito hipotecario. Es muy difícil en cualquier parte del mundo poder comprarte una casa así, tiki-taka. Necesitas sí o sí un crédito. ¿Quién va a trabajar 85 años? Que trabajás desde que nacés hasta que te morís, literalmente. Y así y todo, no llegás a comprarte tu casa. Un departamento de 100 metros cuadrados en la ciudad autónoma de Buenos Aires promedio está a $235.000. El salario mínimo hoy en Argentina está en $232. 85 años es lo que te demorarías en comprarte esta propiedad. Miren este dato que me llamó la atención. Vamos a ver si se concreta o no. En las próximas semanas, YPF permitiría poder pagar con dólares la carga de nafta y gasoil directamente desde la aplicación de YPF. En teoría esto empezaría a regir a partir de las próximas semanas. Veremos si esto es real y si YPF lo empieza a aplicar. Vieron que se habla que después de las elecciones de octubre va a cambiar el sistema cambiario, se van a eliminar las bandas o se van a poner bandas en otro lugar. Bueno, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a desmentir esta teoría. Tampoco sabemos si es cierto, pero esto es lo que dijo. Dijo textualmente: el dólar va a seguir flotando dentro de las bandas con posible volatilidad, o sea que en momentos va a estar más cerca del techo de la banda y en momentos va a estar más lejos del techo de la banda y más cerca del piso de la banda. Y los argentinos deberán acostumbrarse a que el dólar flota, que el dólar se mueve, puede subir y puede bajar. Y aseguró que esto no va a tener impacto en precios, o sea, no va a haber pass-through, que la suba del dólar no va a impactar en los precios de la economía. Creo que hay algo de cierto en eso. Siento que en general todos los que ponen un precio lo ponen al precio del techo de la banda, y esto lo sé porque hablo con diferentes personas que tienen comercio, que tienen locales, que tienen empresas, y todos ponen un precio al techo de la banda, un precio del dólar de 1.450, 1.500 pesos. Digo, la economía de a pie, a la que yo accedo o la que yo tengo contacto. Pero bueno, sabemos que muchas empresas el dólar sube a 1.500, ajustan los precios, después el dólar baja y no los vuelven a bajar. Los dejan ahí y después cuando vuelve a 1.500 los vuelven a subir. Esto pasa. Gráfico en pantalla, noticias de la próxima semana. La semana que viene va a estar súper, pero súper movida. Martes, dato de inflación de los Estados Unidos, un dato súper importante y no les voy a explicar por qué, porque ya lo saben. Va a haber mucha volatilidad el día martes, así que a estar atentos. Y el jueves tenemos el dato de índice de precios al productor, más allá de los datos del mercado laboral que vamos a tener tanto el jueves como datos de la economía real el día viernes. El IPP, índice de precios al productor, que nos va a dar más o menos la vara del dato de inflación del mes que viene, del mes de agosto que estamos transcurriendo hoy y vamos a conocer en septiembre. Habiendo dicho esto, pasemos ahora sí a la parte de análisis técnico. Gráfico en pantalla y como siempre hacemos, vamos a empezar con el gráfico del S&P 500. Semana positiva para el índice de los Estados Unidos, no logró hacer nuevo máximo histórico, pero la realidad es que está muy pero muy cerca de hacerlo. Muy probablemente esta semana con los datos de inflación, con los datos de índice de precios al productor, tengamos mucha volatilidad en el mercado norteamericano y en caso de que los datos sean buenos, lo más probable es que veamos un nuevo máximo histórico esta semana. La realidad es esa. Todo apunta a eso, esta semana fue positiva y lo que creo que el mercado está esperando es una buena noticia por parte del dato de inflación que vamos a conocer en los próximos días. En el caso de que eso no sea así, probablemente tengamos una zona de techo, que lo vamos a ver mejor en un gráfico diario, acá lo podemos ver, donde vemos que claramente el mercado todavía no llegó a la zona de máximos anteriores. Yo creo que como siempre los gráficos hablan y lo que nos están diciendo es, bueno, espera, esperemos al dato y después vemos si hacemos nuevo máximo histórico o nos quedamos dentro de este rango. Nasdaq un poco lo mismo, si bien alcanzó un nuevo máximo histórico, está
está en una zona de techo, está como en una zona, bueno, a ver, si el dato es bueno, seguimos, si el dato no es bueno, doble techo y seguimos corrigiendo. Bajo mi punto de vista y viendo la reacción tan rápida que tuvo el mercado, creo que vamos a tener una reacción positiva, obviamente va a depender del dato, pero creo que vamos a tener una semana positiva para los mercados norteamericanos. El que todavía sigue ahí tambaleando es el Dow Jones, que si bien tuvo una semana positiva, tuvo una semana con mecha y sigue lejos todavía de la zona de resistencia, en la zona de los 45.000 puntos para el Dow Jones. Formó un patrón de triple techo, que recordemos que hasta que no se quiebren las zonas de soporte importantes como esta que tenemos por acá, no podemos confirmar que se configure un patrón real de triple techo y vayamos a buscar el piso de esta estructura. Sin embargo, bueno, triple techo, zona de resistencia, no está muy lindo que digamos. Esperamos una semana positiva para el mercado norteamericano, esperemos que sea así, va a depender obviamente de los datos macro que tengamos esta semana. Mercado chino, tuvimos semana positiva, todavía cerca de la zona de resistencia en los 58 dólares, le cuesta bastante al mercado chino romper esta zona bastante importante de resistencia, esperemos que lo pueda hacer y alcanzar nuevos precios máximos, que creo yo que todavía tiene mucho pero mucho potencial el mercado asiático para recuperar, y sus empresas lógicamente como Baidu, Alibaba, que tengan buenos rendimientos y que puedan estar a evaluaciones más lógicas que hace muchísimo tiempo no lo consiguen. Respecto a la tasa de política monetaria, en septiembre, 17 de septiembre, vamos a tener la próxima reunión de la Reserva Federal y ya el mercado está descontando en casi un 90% de que la tasa se recorte un cuarto de punto, de 4.25, 4.50 a 404.25. ¿Cuándo sería el segundo recorte según el mercado? Bueno, la probabilidad más alta es que se haga en octubre, en un 57% de probabilidad que haya otro recorte de un cuarto de punto, y en base a lo que el mercado espera, en diciembre deberíamos tener quizás en un 46% un tercer recorte. Lo que casi que el mercado descuenta al 100% es que ya para diciembre vamos a tener un segundo recorte de tasa de interés, que a diciembre vamos a llegar en 3.75, 400, bajando medio punto del punto en el que estamos en este momento. Respecto a Argentina, semana fea. Si bien fue una semana positiva, nuevamente el índice argentino nos está mostrando debilidad contra la media móvil exponencial de 20 periodos que podemos ver ahí en el gráfico. Yo la tengo de color verde y rojo en base a la tendencia del momento del mercado. Recuerden que este es el indicador del Oracle Numeris, que lo pueden conseguir, buscan Oracle Numeris en Instagram y también lo tienen en la descripción. Lo sigue reconociendo como resistencia en este punto y el índice no puede lograr hacer nuevos máximos y no puede romper la tendencia bajista que viene trayendo desde el principio de este año. Este año no tuvo tendencia alcista el Merval en Argentina. Veremos qué pasa las próximas semanas, que son semanas decisivas, y claramente el mercado lo que está esperando son las famosas elecciones del mes de octubre. Correcciones importantes tuvimos esta semana en el mercado argentino, al menos de las empresas que yo sigo. Miren el gráfico de Loma, que tuvo una corrección importante hasta la zona de los 11 dólares con 36. Hace rato que yo tengo esta acción en mi portafolio, desde los 6 dólares aproximadamente, así que bueno, es una corrección que no me genera ningún tipo de turbulencia en mi portafolio, pero fue una corrección importante, al igual que lo tuvieron muchas de las empresas argentinas. Bueno, caso del Grupo Financiero Galicia tuvo una semana positiva, pero también reaccionando de forma negativa contra la media móvil exponencial de 20 periodos. Y el caso de Pampa también, con una semana positiva, pero miren qué vela más horrible. Nunca vi una vela tan fea, bueno, la de la semana pasada. Respecto a Estados Unidos, terrible, terrible, por donde lo vean, terrible la vela que metió Apple esta semana, subiendo un 13,24% solamente en una semana. Recuerden, Apple es una de las empresas más importantes del mundo, solamente está por debajo de Microsoft y Nvidia, que la pasaron debido a la narrativa de inteligencia artificial, pero es una empresa que todavía está por debajo de máximos históricos. O sea, miren, comparémoslo con las empresas hermanas, si así la queremos llamar. Miren Microsoft, miren cómo está, miren Nvidia, miren cómo está el gráfico de Nvidia, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Vamos a lo más fácil. Hace 10 semanas consecutivas que no tiene una semana bajista. Es una locura. Microsoft recién por primera vez esta semana marcó una vela bajista que ni siquiera se corrigió un poquito. Nada. Bueno, el caso de Apple era un caso bastante claro. Estábamos viendo un triángulo simétrico que se veía mucho mejor en gráfico daily. Lo pudo romper al alza y yo creo que sin ningún problema, más teniendo en cuenta que en breve sale el nuevo iPhone, vamos a alcanzar zonas de máximos históricos anteriores. Zonas de 240, 245 dólares por acción. Nada, estoy muy contento porque tengo bastante de Apple en mi portafolio debido a esta corrección que tuvo. Esperemos que siga así. Mercado Libre, que tuvo una semana mala, semana por los datos que hablábamos anteriormente, que no fueron los más copados o los mejores esperados en base a los inversores. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. Fíjense cómo está aguantando perfectamente la media móvil exponencial de 20 periodos y al mismo tiempo está aguantando la zona de soporte generada por el máximo histórico anterior, que había funcionado como resistencia y actualmente lo está reconociendo como soporte. Esto, en mis libros, es un ruptura, throwback y continuación. ¿Dónde se puede romper
romper esto en el caso de que Mercado Libre haga un nuevo mínimo por debajo de la media móvil exponencial de 20 periodos. Si lo hace, tranquilamente podemos ir a buscar zonas más bajas, zonas de la línea de tendencia, por ejemplo. Si a partir de acá empieza a tener un movimiento alcista, que es lo que yo creo que puede llegar a pasar, nuevamente vamos a ver nuevos máximos históricos de esta empresa, que bajo mi punto de vista es una de las más interesantes para tener en los próximos años. Recuerden que esto no es una recomendación de inversión, no soy asesor financiero, tomen sus propias decisiones. AMD, esto es una pinturita, muchachos, miren, mínimo, máximo, proyectamos desde la onda B, nuestro target era en $183,23, yo vendí todo mi AMD en $183,23, solamente me quedé con la ganancia. Si bien ahora está recuperando bastante, AMD llegó a corregir un montón, tranquilamente puede romper esto y seguir hasta la zona de los 227, pero nuestro primer target fue alcanzado y frenó milimétricamente en los $183,23. Como les dije al principio de este análisis semanal, anótense en la clase del intensivo de Fibonacci, tienen abajo en la descripción, van a tener el link para poder anotarse. La clase no es tan cara, es bastante económica, es en vivo, la doy yo, dura 3 horas sin parar, dando información acerca de esta herramienta, mostrándoles mis estrategias y ustedes me pueden hacer preguntas en vivo. Va a estar muy pero muy bueno. Ahí vamos a desarrollar a fondo esta herramienta que, bueno, en este caso nos ayudó muchísimo a poder poner nuestra zona de take profit. Muy contento con AMD, seguramente muchos de ustedes que la pudieron comprar también deben estar contentos. Pasemos ahora sí a la parte cripto, si les parece. Acá tenemos el gráfico de Bitcoin Time Frame Daily y se cumplió un poco lo que veníamos hablando la semana pasada. Esta zona era claramente una zona de soporte por el máximo anterior y también porque teníamos la zona del piso de este canal que tenemos de color celeste. Esta línea y esta línea que tenemos por acá. A partir de que el precio llegó a esta zona empezó a tener un rebote al alza y ahora nos estamos acercando al techo de este canal bajista. Bajo mi punto de vista estamos bajo un mismo patrón o un patrón muy similar a este que tenemos por acá, donde teníamos un canal bajista o una bandera bajista, si así lo quieren llamar, mis amigos los chartistas, que les mandamos un abrazo, donde el precio oscila dentro de este canal, tiene diferentes contactos y a partir de acá puede salir al alza y alcanzar nuevos targets de precios, que bajo mi punto de vista, si bien el 0.618 nos los marca en 127.435, para mí el próximo target o uno de los targets más importantes para el precio de Bitcoin en las próximas semanas son los $130.000 por una cuestión de psicología, de mercado y de número redondo. Obviamente que en el medio tenemos los $120.000, que también va a ser una barrera importante, pero la barrera más importante que tenemos actualmente es la zona de resistencia del canal bajista, zona al que Bitcoin cada vez que se acerca tiene un movimiento bajista. Lo hizo acá, lo hizo acá, lo hizo acá. Cada vez estamos más cerca, está generando en este momento en velas daily una vela martillo que está bastante fea, pero miren el gráfico semanal. No creo que haya nada de qué preocuparse, tenemos una vela verde tranquila, si el dato de inflación da bien el día martes, tranquilamente podemos estar en el techo del canal y quizás, si Dios quiere y con un poquito de viento de cola de parte de la macroeconomía de Estados Unidos, podemos llegar a ver una ruptura de este canal y alcanzar nuevos precios máximos. Es lo que al menos yo estoy esperando. Acá tenemos el gráfico de... Es la vela de Apple, es la misma vela de Apple. Nada, me imagino que ahora subió un poco más, ¿no? 21% de suba para Ethereum en esta semana. ¡Terrible! ¿A qué me refería con Ethereum rompió casi todo? Que es un poco el título de este video. Es que rompió todo. Rompió el máximo anterior del anterior, el anterior del anterior. Rompió la zona de resistencia de los 3.900. Rompió la zona de resistencia psicológica de los $4.000, que aparte de ser técnica también era psicológica. Rompió todo. Rompió hasta mi expectativa. Mi esperanza de ver un Ethereum subiendo. La rompió, porque realmente está empezando a subir. ¿Qué es lo único que no rompió? La zona de máximo anterior. Ethereum alcanzó un máximo histórico anterior en la zona de los $4.800. Lo que a Ethereum le falta para alcanzar ese nuevo máximo histórico, aproximadamente un 15% más de suba. Que si tiene una semana similar a la que pasó, lo alcanza en 5 días más. Así de sencillo. Pero todavía le falta. Y comparándolo con otras criptomonedas, miren el caso de BNB. BNB había hecho un nuevo máximo histórico en 691. En el ciclo anterior, en este punto que tenemos por acá. Y hoy ya estamos en 804. O sea, hoy BNB está aproximadamente, digo aproximadamente, pues lo estoy trazando así a media mano y se va moviendo el precio constantemente. Ya hizo un 16% arriba del máximo histórico del ciclo anterior. Ya había logrado un nuevo máximo histórico acá, en 2024, junio de 2024. Hace un año que ya había hecho un nuevo máximo histórico y Ethereum todavía no lo logró. Solana, ciclo anterior, había hecho un nuevo máximo histórico en 259. Ya en este ciclo llegó a 296, casi a $300 por unidad. Ripple, XRP, miren, el ciclo anterior, 1,95. Hoy ya está en 3,2. Todas las criptomonedas importantes del ecosistema, que básicamente son estas cuatro, XRP, Solana, BNB y Ethereum, sacando a Bitcoin, todos hicieron un nuevo máximo histórico y Ethereum todavía no. O sea, Ethereum a precios de lo que vimos en las criptomonedas que acabo de mencionar, tendríamos que estar hablando de un Ethereum al menos en $6.000, $6.500 para que esté más o menos parejo con la competencia. Porque no nos olvidemos que todas compiten por el mismo ecosistema, el ecosistema de los smart contracts y de las aplicaciones descentralizadas. Si bien Ethereum subió mucho y me da un vértigo terrible comprar en estos precios, de hecho yo no soy comprador en estos precios, yo estoy más vendiendo que comprando, tranquilamente puede llegar a $6.000, $6.500 Ethereum y acoplarse a su competencia, acoplarse a lo que hizo BNB, a lo que hizo Solana, a lo que hizo Ripple. Ripple es otra cosa.
cosa. Digo, Solana y BNB son más competencia de Ethereum. Le queda bastante, pero bueno, esperemos que siga. Dominancias. Dominancia de Bitcoin claramente la baja, 59,8% dominancia para Bitcoin. Y justamente lo que les decía al principio de este video, está migrando dinero de Bitcoin a Ethereum. No lo digo yo, lo dicen los gráficos. Si yo cambio de Bitcoin a Ethereum, es el gráfico contrario. Miren esto, literalmente al revés. 13,18% de dominancia para Ethereum. El mejor momento de Ethereum lo vimos con una dominancia de Ethereum arriba del 20%. Le falta un montón todavía para que alcance ese 20%. Si lo alcanza, bueno, vamos a ver el mejor momento de Ethereum como lo vimos en el pasado también. La que tuvo una semana pero positiva es la dominancia de las criptomonedas alternativas, sacando Ethereum y lógicamente a Bitcoin, que no es una criptomoneda alternativa. De repente habrá el season. Bueno, vamos a sacarle, para joder un poco, un puntito. 2 puntitos. Gran semana para el mercado cripto, puntualmente para Ethereum. Me voy a despedir con el gráfico de Ethereum en pantalla. Terrible la vela de Ethereum esta semana. Esperemos que pueda hacer un nuevo máximo histórico arriba de los $4.800. Sería un hito total y ayudaría mucho al ecosistema cripto que Ethereum vuelva a ser lo que fue en su momento. Así que nada, esperemos que lo pueda hacer y lógicamente por la felicidad de nuestros portafolios que lo haga, lógico. Gracias a todos por ver este análisis semanal. Suscríbanse si les gustó, no se olviden de activar la campanita y dejarme un like y nos vemos como siempre les digo en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chau chau.